Quiero empezar este video con una frase que yo me repetía mucho cuando me enteré que iba a ser mamá. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a ser mamá si ni siquiera yo puedo conmigo misma? Sé que en este momento te puedes estar sintiendo cansada, desbordada, estresada, intranquila o que estás llegando a tu límite. Pero con este video quiero mostrarte que no es que estés rota ni que seas insuficiente, sino que estás desbordada y estás cansada porque estás viviendo tu vida en piloto automático. Tu sistema nervioso se encuentra en estado de supervivencia. Y esto pasa porque nunca nos enseñaron que para poder sostener a un hijo, primero tenías que sostenerte a ti como mujer, cultivarte a ti como mamá y habitarte con amor. Mi nombre es Juliana Arango y quiero darte la bienvenida a Auténtica Mamá, una comunidad amorosa y consciente que te permitirá liberarte de la culpa y aprender a criar desde la calma y el amor. Cuando Gabriel llegó a mi vida, fue un viaje muy confrontador conmigo misma, pero también fue un viaje muy hermoso, porque me permitió ver en mí todas esas emociones que llevaba reprimidas hace mucho tiempo en mi cuerpo, todos esos pensamientos que no me atrevía a observar y todas esas sensaciones en mi cuerpo que ni siquiera sabía que existían. Ni siquiera era consciente de lo que mi cuerpo estaba sintiendo y simplemente actuaba de una manera automática. De esta forma fue que todo se empezó a acomodar y no fue magia, fue que yo misma me di el permiso de empezar a conocerme y de empezar a observarme a mí misma, entendiendo que lo más importante es poder sostenerme primero a mí para de esta manera empezar a sostener a mi hijo y a los demás. Hasta el año pasado, yo trabajaba en una empresa en horario desde por la mañana hasta por la tarde. Entraba a las 7:30 de la mañana, salía a las 4:30 de la tarde. Quiere decir que me tenía que levantar muy temprano para ir a entrenar, para hacer el desayuno a Gabriel, para hacer mi desayuno, bueno, para hacerme toda la comida que me llevaba para mi día. Y por ende en la noche llegaba muy cansada. Además, el cargo que estaba desempeñando era muy estresante porque tenía mucha responsabilidad, tenía a cargo personas, decisiones importantes y todo esto lo que hacía era que alteraba mi sistema nervioso. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa en la noche, yo no toleraba absolutamente nada con Gabriel. Mantenía queriendo como que solamente durmiera y ya. Lo quería tener controlado todo el tiempo. Le gritaba, le pegaba y me desbordaba con cualquier acto o cosa que él hiciera. Si no me escuchaba, si no me hacía caso, y recuerdo que en ese momento tendría 1 o 2 años más o menos. Cuando yo empecé a observar esto en mí y empecé a ver que mi hijo me estaba teniendo miedo, me empecé a dar cuenta que no era la conducta de mi hijo, sino que era mi sistema nervioso que estaba completamente colapsado por todo lo que estaba viviendo en mi día a día y que no me estaba dando el permiso de ver, de sentir y de gestionar esas emociones que estaba sintiendo y mucho menos el estrés. Yo pensaba que lo único que tenía que hacer era como aguantar, postergar ese momento conmigo misma, prácticamente sacrificarme y que cuando hubiese tiempo yo me pudiera cuidar a mí misma para poderme sentir mejor. Porque en ese momento toda mi cabeza estaba enfocada en lo que estaba haciendo en la empresa, enfocada en mi trabajo y no estaba prestando la atención a lo que estaba sintiendo por dentro y a lo que estaba pasando realmente conmigo en ese momento. Por eso cuando me di cuenta que una mamá desregulada no puede sostener emocionalmente a su hijo, y no porque no lo ame, sino porque simplemente está sobreviviendo, fue cuando yo hice un alto en mi vida y fue cuando me di el permiso de empezar a escucharme, de empezar a escuchar mis pensamientos y de empezar a sentir mis emociones para que mi cuerpo empezara a soltar todo eso que ya no le correspondía y la relación con mi hijo empezara a mejorar y a cambiar. Cuando yo empecé a escribir todo lo que me pasaba en mi día porque de esa manera era que me descargaba, de que vaciaba mi mente y además de que empezaba a conocerme. Esto es como practicar el journaling. Me empecé a acercar más a Dios, a meditar en su palabra y también empecé a tener meditaciones guiadas. Esto no fue para dejar de sentir,
sino que fue para aprender a regular y a sentir lo que mi cuerpo estaba expresándome desde hace mucho tiempo. Recuerdo que yo me levantaba, escuchaba la dosis diaria en ese momento, las citas bíblicas de la dosis diaria, las que mencionaban allí, las sacaba, empezaba a leer esas citas bíblicas en mi Biblia, luego iba, escribía en mi journaling y luego cuando estaba en el trabajo, en la hora del almuerzo, empecé a buscar meditaciones cortas de 5 o 10 minutos y las hacía mientras estaba ya en el trabajo, porque mi excusa era que no tenía tiempo. Mi excusa para no fijarme en mí y empezarme a habitar de una mejor manera era que como trabajaba todo el día, como hacía otras cosas en la mañana y cuando llegaba en la noche ya estaba tan cansada o iba al gimnasio o bueno, siempre tenía alguna actividad que hacer, decía que no tenía tiempo para poder dedicarme a esos tiempos conmigo misma y con Dios. Pero cuando empecé a incluir este tipo de actividades en mi vida, todo cambió. Mi energía se fue regulando, empecé a aprender a gestionar mis emociones, mi estrés y de manera natural mi forma de maternar cambió completamente con Gabriel. Por eso hoy lo primero que hago al despertarme no es mirar mi celular, no es correr a apagar incendios, no es correr a sostener a todo el mundo, sino que lo primero que hago cuando me levanto es tener mi espacio conmigo mismo. Digamos que durante todo el año yo voy cambiando mi rutina, pero siempre lo primero que hago en la mañana es encontrarme conmigo. Me levanto y puedo meditar, puedo tener mi espacio con Dios, tengo mi devocional, leo algún libro, después me tomo mi vinagre de sidra de manzana, que es un hábito que tengo también. Luego me hago mi cafecito, hago mis hipopresivos, le hago el desayuno a Gabriel y mi desayuno, mi comida de todo el día. Y luego despierto a Gabriel para ya alistarlo para llevarlo al jardín. Si ves, antes de yo ir y tener ese contacto o esa conexión con Gabriel, yo ya he tenido mi momento conmigo misma, porque antes de sostener a mi hijo lo que hago es empezarme a sostener a mí y empezarme a habitar a mí misma desde el amor, desde esa conexión con Dios y desde esa conexión con mi poder interior y con mi corazón. Con esto que te estoy contando, lo hago para inspirarte a que puedas iniciar a tener una rutina diferente contigo, de que te priorices, de que quites esa idea de tu mente de que sostenerte a ti misma es egoísmo con tu hijo, para que veas que sostenerte es responsabilidad emocional, porque tu hijo lo que necesita es una mamá regulada que sepa gestionarse para que lo acompañe a gestionarse a él también y para que pueda entender cómo darle lugar a las emociones que su hijo o su hija está sintiendo en los momentos de desborde o caos emocional. Así que si hoy estás sintiendo que ya no puedes, que todo te molesta, que estás reaccionando más de lo que quisieras, no te preguntes qué le pasa a tu hijo, sino que pregúntate qué es lo que te pasa a ti. Porque créeme, y te lo digo desde mi propia experiencia, porque cuando una mamá se elige, se cuida y se habita, todo su hogar cambia, toda su energía cambia y todas las personas a su alrededor también lo notan y empiezan a cambiar, se empiezan a inspirar y empiezan a ver en ti esa luz que puede llegar a iluminarlos en esos momentos de caos, en esos momentos donde no saben gestionar lo que están sintiendo. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en mis demás redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.